Déjate llevar por la magia de Ecuatorial FM. Tu fiel compañera, una radio que gira al compás de tu vida. Hola, soy Cristian Salinas. Te invito este y todos los lunes a las 9 de la mañana al programa Argumentos. Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país juntos adelante. No lo defraudaré. Nosotros lo representamos a ellos. Argumentos. Con las voces de los personajes que protagonizan los hechos históricos de Ecuador y del mundo. Argumentos. Aquí, en Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Te esperamos. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas, internautas. Bienvenidos una vez más a la entrega de su programa Argumentos. Este programa se emite y difunde desde Quito, Ecuador, a través de la plataforma digital Ecuatorial FM, por su Real Audio, así como también por sus canales en YouTube y Facebook Live. Les invitamos a que nos escriban si tienen sus consultas o también para que nos brinden sus sugerencias y comentarios. En esta ocasión vamos a dialogar con dos personas, dos académicos muy importantes, analistas, entre otras cosas, sobre el tema que hemos escogido específicamente ahora es el realismo mágico del informe a la nación del presidente Guillermo Lasso. Así que ese es el tema y vamos a dialogar justamente con el catedrático universitario, politólogo, comunicador también, porque ha hecho comunicación desde la academia, magíster Hernán Reyes, y también con la socióloga y politóloga, también especialista, entre otras cosas, también en derechos humanos, la señora Natalie Sierra. ¿Natalie o Natalia Sierra? De paso, buenos días, Natalie. Buenos días, Natalia. Ok, bienvenidos, gracias por su presencia acá en el programa Argumentos. Y para iniciar con este diálogo, a ver, este martes 24 de mayo se cumplió un año de la presidencia de Guillermo Lasso. Y obviamente, como es tradicional y también como es obligación, se brinda un informe a la nación desde la Asamblea Nacional. El presidente Lasso cumplió con ese mandato, pero en términos generales, para empezar el diálogo, en términos generales, magíster Sierra, ¿cómo usted le oyó, cómo le sintió a este informe a la nación del presidente Lasso? Bueno, primero me parece que el presidente no tiene las habilidades, digamos, básicas para poder
dirigirse a la nación. O sea, un discurso bastante, en su forma, no se diga en su contenido, bastante frágil, bastante débil, diría yo, ¿no? O sea, no tiene esa, digamos, esa capacidad que tendría que tener un presidente de la República, ¿no? Entiendo que eso también viene de su origen, ¿no? Él es un empresario, un banquero, no es un político, menos un estadista, creo yo. Entonces, eso para empezar. Ahora, luego ya en los contenidos hay mucho que, digamos que hablar, ¿no? Porque casi como siempre, y más ahora, habla sobre un país que realmente no existe, y menos en las circunstancias actuales, ¿no? O sea, estamos viviendo un momento muy difícil en este país. O sea, el país está yendo, digamos así, por las aguas. No hay un gobierno que dé cuenta, que enfrente los problemas que está viviendo el país. Y para el presidente parece que todo está bien, no solo bien, está maravillosamente bien. Entonces, creo que más allá de la formalidad y el ritual propio que tiene estos informes a la nación, a mí, desde mi punto de vista, hay una falta de respeto, ¿no? Es inverosímil lo que dice, ¿no? Ok. Para usted, Hernán, ¿cómo en cambio, cómo lo vio, cómo lo sintió a este informe? Igual, de manera sucinta y de manera general. Concuerdo mucho con lo que menciona Natalia. Gracias, Cristian, primero por la invitación. Saludo a Natalia. En realidad fue un informe bastante pobre, hecho en una coyuntura en la cual tuvo el presidente Lasso una enorme oportunidad, inclusive para, digamos, construir una narrativa, construir una retórica que vincule lo que es su primer año de gobierno, inclusive con el año del bicentenario. Si es que tanto en la narrativa política que él ha manejado durante los 3 procesos electorales que él fue candidato, hasta la fecha sigue llenándose la boca Lasso con la palabra libertad. Creo que la gesta libertaria del Bicentenario hubiera podido ser un contexto importantísimo, único, como para que él despliegue de alguna manera un tipo de retórica más elaborada. Creo que fue bastante rústico el discurso. No sé si esto se debe a su propio círculo cercano. De todas formas, hay siempre, los mandatarios tienen, digamos, equipos que se especializan precisamente en preparar discursos, y más aún si es que era su primer informe a la nación. En ese sentido, creo que fue una especie de puzzle en la cual se juntaron tanto partes largas, monótonas, donde él hacía un listado de cifras como buen banquero. Sí, yo sí creo que, haciéndonos acuerdo de ese clásico chiste, si es que se viste como banquero, si es que habla como banquero, si es que parece banquero, es banquero. Y creo que más bien en el discurso se nota que Lasso no tiene estatura de estadista, no actuó como estadista en ese discurso, sino como alguien que hacía una especie de inventario a la forma de un gerente de banco, muy lejano a las preocupaciones y sensibilidades, malestares, sobre todo ciudadanos. No se conectó nunca, diría yo, con los temas que han sido objeto de esta caída tan pronunciada en la popularidad, en su credibilidad, la credibilidad de su palabra, en la aprobación de su gestión en este primer año de gobierno. Parece que no le importaría, y terminó, diríamos, en estos 90 minutos que hizo la rendición de cuentas, dejando una sensación, al menos para mí, de que el país no va para ningún lado. Hay un artículo escrito por Carolina Ávila, esta colega de Cuenca, titulado el puente que no va a ningún lado. A mí me parece que sí, que más allá de haber reafirmado el éxito de la vacunación, no nos deja la impresión de que el Ecuador va para ningún lado. Esta figura del avión que despega con 2 turbinas, etcétera, que él utilizó de manera metafórica, yo creo que no está empatando ni enraizándose en lo que la gente efectivamente hubiera demandado de alguien que tiene esta caída en su imagen tan pronunciada en apenas 12 meses. Ok. Natalia, aquí hay
una situación que me llamó la atención, bueno, varios episodios que me llamó mucho la atención del discurso presidencial. Y una única básicamente que, para empezar, es algo muy común en los informes a la nación, en que nos muestran un país bastante maravilloso que casi no está pegada a la realidad que se vive diariamente, algo muy común en los informes presidenciales. O sea, no solamente de Guillermo Lasso, sino de muchos exmandatarios ya, que cuando han dado ese informe nos han presentado un Ecuador fantástico, pero en algunas ocasiones de pronto puede estar algo pegado a la realidad, pero en muchas otras ocasiones, en cambio, nada que ver. Algo que me llamó la atención y que es muy común justamente de este tipo de informes, el hablar, por ejemplo, de que estamos saliendo de la tormenta. ¿En realidad estamos saliendo de la tormenta? ¿O más bien este gobierno ha sido una tempestad para nuestro país? ¿Cómo se le puede catalogar este término de la tormenta? A ver, usted tiene razón, ¿no? Por lo general, los informes de la Nación son una especie de saludo a la bandera, ¿no? Pero en el caso particular del gobierno de Lasso, ya esto ya raya como como decía, con lo inverosímil, ¿no? Porque, o sea, es claro para toda la sociedad ecuatoriana que estamos viviendo un momento, quizás uno de los peores momentos de nuestra historia, ¿no? O sea, una violencia desatada, las mafias que se han tomado el país, ¿no? Todos los días hay noticias de asesinatos, de sicariato, incluso recién han matado a una fiscal, matan abogados, en los sectores populares la gente está muriendo, ¿no? Las cárceles se han vuelto una especie de condena de muerte donde se masacran a los jóvenes, ¿no? Que son nuestros jóvenes, más allá de lo que hayan hecho, ¿no? Son nuestros jóvenes que además son lanzados a las cárceles por procesos de empobrecimiento, de que no se les da ningún futuro, ¿verdad? Entonces, ahorita, como decía Hernán, este país no solo que no se ve para dónde va, o sea, está absolutamente quebrado. El país está quebrado. O sea, el tema de las infraestructuras educativas, de las infraestructuras sanitarias, digamos, la salud, ¿no? O sea, todas las demandas sociales. O sea, no hay nada. No hay nada. Además, la gente es sometida a un proceso de inseguridad, de miedo, de violencia. Entonces, en este contexto, o sea, lo que dice el señor Lasso es que ya es casi, me parece a mí, una especie de ofensa, ¿no? a la sociedad en su informe, ¿no? O sea, que estamos saliendo de la tormenta. Él se coge, como dice Hernán, del tema del éxito de la vacunación. Pero eso es un éxito que tuvieron casi todos los países de América Latina, porque había toda una política a nivel internacional, ¿verdad? Pero nada más. ¿Y luego qué? Luego qué? Él primero no tiene ni siquiera una estrategia comunicativa. Durante los primeros 6 meses él se pasó dando discursos electorales. O sea, lo que hacía él es dar discursos electorales. Y yo creo que hasta ahora parece un discurso electoral esto, ¿no? Y claro, o sea, yo me ratifico, tiene una pobreza, pero claro, no... entiendo que no solo es él, pues es todo su equipo, es como que no tiene equipo, es como, no sé, como cree que está administrando su banco, o sea, cree que dirigir un país es como administrar el banco que él tiene, ¿no? Y claro, presenta cifras que incluso no concuerdan con las propias cifras sacadas por su propio gobierno, ¿no? O sea, habla de que vamos a crecer, que en 54 puntos, que ha bajado el desempleo en los jóvenes, es decir, algo que no se siente, no se siente y tampoco es real. Entonces, yo creo que esta ritualidad de dar los discursos ya se volvió una cosa vacía, ¿no? Una cosa vacía y grotesca, me parece a mí, ¿no? Esta ritualidad que tendría que tener algún sentido, pues no se supone que los representantes, los que elegimos, tienen que dar cuentas a la sociedad, pero ya se convirtió, siempre se ha dicho que es un circo, pero es que ahora ya es una cosa que desborda de la canallada, creo yo, ¿no? Porque por la situación, sobre todo, en la que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo entender entonces este término que decía Lasso, que estamos saliendo de la tormenta? ¿Ecuador vive una tormenta o qué tipo de tormenta le consultaba? Si es una tormenta real o creada o imaginaria o hecha por el mismo gobierno. ¿A mí me pregunta o a Hernán? Sí, Natalia. O sea, yo creo que lo que estamos entrando es en una catástrofe, o sea, es lo que se ve. O
O sea, no salimos de la tormenta, estamos entrando y es parte de que este gobierno, yo entiendo que hay problemas estructurales que vienen de lejos, pero es que no tiene ninguna capacidad de responder. O sea, lanza que quiere gobernar con estados de excepción y resulta que en los estados de excepción sigue habiendo violencia, siguen matando a la gente, y por el lado de las demandas, ¿no? De las demandas de educación, de salud, ¿no es cierto? El tema de la seguridad social, no hay nada, es un desastre. Entonces, ¿de qué tormenta vamos a estar saliendo? Estamos entrando no a una tormenta, a un caos total. Ok. Hernán, con respecto a lo que usted dijo sobre mejor dicho, no usted, sino el presidente de las turbinas. Una de las turbinas decía que era el sector privado y la otra turbina el sector estatal. No tengo claro cómo está el sector privado en mi país, pero en todo caso en el sector estatal lo tengo muy claro. Por parte del sector estatal, ¿podemos decir que es una turbina en funcionamiento cuando hay una crisis en los servicios públicos notorio desde donde se le vea? ¿Se podría decir que ese avión del cual él hizo un símil, el presidente de la República, va a volar solo con una turbina o con las dos? A ver, creo que se tiene que tomar en cuenta cuál es la visión que tiene el sector empresarial, un gobierno de corte empresarial como este, que tiene en su mente, digamos, un paradigma neoliberal en cuanto al Estado, cómo ellos miran al Estado, qué es el Estado para ellos. El Estado es un ente incómodo. Es un ente incómodo porque finalmente para un gobierno como el del banquero Lasso, lo que finalmente en el Ecuador debería simplemente existir son las son las leyes de la oferta y la demanda, es decir, el funcionamiento del mercado. Funcionamiento del mercado donde lo que hay son individuos que ellos les llaman pomposamente emprendedores. El propio Lasso se autocalifica como un emprendedor, nadie le cree, pero finalmente sigue manejando ese nombre. Todos saben que es un empresario, un banquero, pero él sigue hablando de emprendedores para tratar desde ahí conectarse con la gente. En ese sentido, para Lasso, el Estado es simplemente una cuenta en el exterior, donde va depositando los ingresos que finalmente va extrayendo, en este caso de la clase media ecuatoriana, fundamentalmente, no de sus amigos empresarios, no de sus amigos grandes exportadores, no de sus amigos que tienen concentrados grandes bolsones de riqueza, para finalmente honrar, como suele decir él, honrar el compromiso de la deuda externa. Es decir, es un banquero que dice que las deudas tienen que honrarse, tienen que pagarse y por lo tanto habrá que pagar al Fondo Monetario, habrá que pagar las deudas bilaterales, etc. Eso es para él lo importante del sector público. La posibilidad de invertir en el país, la posibilidad de que sea el sector público un motor que dinamice la economía interna, está ausente de este modelo. Tanto así que él ha invertido una cantidad irrisoria, ínfima. Se habla de 3,7% de inversión pública en este primer trimestre del 2022, comparado con algo más de 200 que hubo el primer trimestre del año anterior, es decir, con Moreno, con la ineptitud de Moreno, hubo 3 veces más o 3 veces y media más de inversión y creo que 350 millones del año anterior con Moreno. Es decir, no está invirtiendo por parte del Estado absolutamente nada y eso se nota cuando los servicios públicos, los servicios de salud, los servicios de educación, las carreteras están destrozados y la gente lo siente eso en el día a día. La gente siente que ya no tiene derecho a la salud, que ya no tiene derecho a la educación o que ese derecho es un derecho que está muy mal servido por parte del Estado. Así que obviamente para Lasso, la sociedad civil, el sector ciudadano, simplemente está compuesto por gente que debe emprender por cuenta propia, confiar en que a la larga va a mejorar la situación del país y el Estado, en cambio, es un ente ausente, mal llevado además por parte de Lasso. Yo creo que el nivel de ineficiencia y de inoperatividad de los equipos de gobierno que tiene Lasso este año no solamente se reflejan en la pobreza conceptual y de contenidos del informe de actividades, sino fundamentalmente en la mala gestión que se ha hecho en cada uno de los sectores. A mí me parece que gran parte del desabastecimiento de medicinas básicas en los centros de salud del Estado, por ejemplo, se debe a que son incapaces de generar procesos adecuados.
para poder hacer compras públicas, por ejemplo. Yo creo que desde ese mismo punto de vista, el gobierno de Lasso refleja ineficiencia cuando maneja el Estado, y es porque se trata de gente con Lasso a la cabeza que siempre estuvieron, digamos, cuestionando al Estado, el tamaño del Estado, la función del Estado, el rol del Estado, y ahora que les ha tocado llegar al Estado y dirigirlo, yo diría, no es que no saben qué hacer, saben qué hacer, porque lo que están haciendo es achicando al Estado a través de privatizaciones, a través de justamente no inversión, a través de alejarlo, de que sea un dínamo, digamos, de la economía interna, pero a la larga, cuando les toca obligadamente, muy a su pesar seguramente, digamos, proveer de los servicios a la ciudadanía, lo hacen mal. Entonces yo creo que por doble lado están finalmente destrozando el Estado, y a través de destrozar el Estado en una situación tan complicada como la que vive el país, yo creo que están afectando gravemente a la sociedad en sí misma. Ok, entonces, Hernán, ¿se podría decir que este avión imaginario del presidente Lasso, a propósito que tampoco pudo vender el avión presidencial, hablando del avión imaginario de Lasso, ¿se podría decir que de esas turbinas que él dijo, en realidad nunca van a despegar? ¿O sí? No, es que lo que pasa es que el tema de la una turbina, sobre todo, esa gran batalla que épicamente él planteó que se ha ganado al COVID, y donde hay, ¿no es cierto?, él ha salvado, y su mayor obra, eso es lo que dijo, cuando se le reclama que no tiene obra pública, él dice, mi mayor obra ha sido salvar a 18 millones de vidas de ecuatorianos. Yo creo que ese era el deber, ese era lo mínimo que podía hacer, más aún después de un gobierno de las características que tuvo el gobierno de Lenín Moreno. Cualquier cosa que hubiera venido después de Lenín Moreno habría sido mejor, de hecho iba a hacer las cosas mejor que lo que él hizo frente a su enorme inhumanidad e indiferencia en relación con la pandemia. Pero eso no basta, no es una turbina. Cuando todo se entiende en términos de cálculo, de número, de inversiones, de dólares, cuando se aplican algunos programas para ver qué palabras son las más repetidas en el informe, la palabra dólares está por todo lado. Claro, Lasso es un banquero que entiende mucho más de dólares que de sufrimiento humano, que de derechos humanos, etcétera. Yo creo que efectivamente vemos que no esa figura de un avión con dos turbinas y que está despegando, yo creo que no se lo cree ni él mismo. Lo dijo, además su desempeño comunicativo es tan malo que a la larga la gente que tuvo la paciencia quizá de seguirle en el discurso a través de los medios masivos de comunicación, o la gente que inclusive después trata de ver lo que dicen los periódicos, evaluando el discurso de Lasso. La gran prensa privada de este país sigue siendo absolutamente, sigue blindando absolutamente a Lasso, y basta ver los titulares y las portadas de los periódicos absolutamente oficialistas. La gente no le cree, y ese es el problema. Él va a seguir cayendo en la aprobación de su gestión, en su imagen pública, y creo que a ratos ni siquiera se da cuenta de eso. Natalia, hace varios días en una entrevista, el ex subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Fuertes, indicaba, entre otras cosas, que Guillermo Lasso contaba con un buen equipo de asesores, pero que el presidente como que hace caso omiso de las sugerencias, de las diferentes cosas que le pueden ayudar a hacer un mejor gobierno. ¿Es una cuestión de equipo el problema de Lasso, o Lasso es el problema? Porque algunas personas que han colaborado o que ex colaboraron con él se han pronunciado al respecto, manifestando justamente eso, que de pronto el presidente no quiere atender las sugerencias de sus colaboradores, y que más bien Lasso atiende a las sugerencias y comentarios de su entorno familiar. ¿Cómo podríamos entender eso? Yo creo que no, esto responde a muchas cosas, ¿no? No tiene una sola causa. O sea, yo creo, para empezar, que digamos, ni siquiera en su línea
en su línea política ideológica, digamos, así que es el neoliberalismo, está claro, porque el neoliberalismo también está atravesando ahora una turbulencia a nivel global, o sea, no está claro nada. Entonces, si a nivel global, o sea, hay muchos de los neoliberales, ¿no? O sea, a nivel de las cabezas, ¿no? Están en los centros del poder, están planteando que el neoliberalismo se acabó. O sea, ¿no? Los mismos que impulsaron el neoliberalismo durante los últimos 50 años están planteando que se acabó. Es decir, no hay directrices claras. No se diga aquí, ¿verdad? Entonces, eso también es una de las cosas. Otra de las cosas es que no es lo mismo manejar un banco que manejar a un Estado, pues, o sea, una sociedad. O sea, y parece que hay esta confusión, o sea, más allá de que sea neoliberal, no es lo mismo. O sea, hay políticos neoliberales que creo que tienen esa diferencia, pues, ¿no es cierto? Aunque toda la sociedad en el neoliberalismo tiende a hacerse una empresa, pero esto ya es como, ya no sé qué decir, o sea, él cree que es el Banco de Guayaquil, pues. Por eso es que maneja desde él, creo yo, además no tiene directriz. Por otro lado, el momento que estamos viviendo es bien complejo, o sea, digamos, después de la pandemia, todo lo que destapó la pandemia, es decir, es un momento bien complejo y pocos tienen la capacidad de dar respuestas, ¿no? Peor este señor o sea, yo no veo que tenga un equipo, o sea, sí dan ciertos palos como de ciego dentro de las directrices de lo que era el neoliberalismo previo, digo yo, a la pandemia, ¿no? Ahora todo está confuso. Es un momento en que, digamos, el capital mafioso avanza, ¿no? O sea, hay un proceso de narcotización del Estado, es decir, estamos en un momento muy complejo. Y este señor, o sea, ni su equipo ni nada, no creo que tengan posibilidad de responder, o sea, es difícil responder ahora, pero con este señor peor. O sea, no creo que sea solo el problema de él ni del equipo, ¿no? Que también, sino del momento difícil. Y lamentablemente, o sea, le tenemos a él, pues ahora ahí, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, el país se va a ir de las manos. O sea, ese es mi miedo, porque eso no le afecta al señor, o sea, ¿no? O sea, no afecta a toda la sociedad. O sea, yo creo que deberíamos preocuparnos en serio, porque lo que estamos viviendo es muy difícil y quizás no tenga retorno, ¿no? O sea, lo que está pasando con las mafias es brutal, nunca lo hemos vivido, ¿no? Y eso va contaminando a todas las instituciones sociales, no solo las instituciones estatales, a todas las instituciones sociales, ¿sí? Y obviamente la visión económica, financiera, abre más el paso a esto, porque el capital mafioso funciona así, pues, funciona con el capital financiero legal, es decir, más allá de los negocios concretos, como pensamiento, como principios, prácticamente son lo mismo. Entonces, la cosa a mí se me presenta así de grave. Ok, Hernán, la misma pregunta. La cuestión de un equipo de gobierno es notorio en el gobierno, o como dije, el problema es el presidente Lazo, porque incluso una de las entrevistas se decía que el presidente Lazo más influencia tiene en su entorno familiar que todo el equipo que le rodea, y para muestra un botón, ¿no? El veto parcial que hizo a la ley de interrupción del embarazo, donde dentro de las observaciones él hizo conocer su pensamiento personal o familiar que le impedían dar una aprobación total a la normativa. Entonces ahí se ve esa capacidad de influencia que tiene su entorno familiar más que su propio equipo de trabajo. ¿Cómo entender esto? A ver, aquí hay un problema estructural. Nosotros vivimos un régimen democrático de corte presidencialista. Creo que esto hay que dejarlo claro, a diferencia de otros países que quizá, yo no digo que sea necesaria o inherentemente mejor el parlamentarismo que el presidencialismo. Aquí en el Ecuador, al menos, durante los últimos años, el presidencialismo, que es tal como está estructurado, digamos, el orden institucional de la política estatal, deriva a veces en hiperpresidencialismo. Cada presidente tiene su propio estilo. Evidentemente, Correa tenía el suyo, Moreno tenía el suyo, si se puede hablar de algún estilo, y Lazo tiene el suyo. Pero a la larga siempre habrá la tendencia hacia que en la
como ellos están colocados en la cúspide de la pirámide y su palabra es la decisión final para las cosas, siempre habrá el riesgo de que en este espacio de soberanía solitaria, como le llamó alguien, que el presidente tiene, él se decida finalmente a actuar o a gobernar más sobre la base de sus propias intuiciones que sobre la base de escuchar con cierta racionalidad recomendaciones que equipos de expertos podrían eventualmente hacerle. Yo no sé, efectivamente habrá que ver en los próximos años cómo se va delineando, configurando el estilo propio del presidencialismo de Lasso, pero no me cabe duda que Lasso tiene ciertas dificultades para poder sintonizar con sus propios equipos de trabajo. Pensemos, por ejemplo, cómo él se fue llenando de lo que en algún momento llamaba estos desechos de la democracia popular, de la democracia cristiana en su gobierno, sobre todo alrededor del Ministerio del Interior, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de la Política, como se suele decir, con la señora Vela, la abogada Alexandra Vela, por ejemplo, de ministra, o con este señor Fuertes que acabas de mencionar, Cristian, como subsecretario, y con la figura, al parecer, inclusive del expresidente Osvaldo Hurtado, recomendándole, entre otras cosas, no nos olvidemos, ir a la muerte cruzada. Y pensemos que justamente es una decisión, supongo yo, tomada por el propio Lasso en algún momento de manera personal, de decir, no vamos a ir a la muerte cruzada y más bien quiero prescindir de sus servicios, y saca a todo ese equipo de la ex democracia popular de su gobierno. Y en la carta de despedida, la ex ministra Alexandra Vela precisamente dice eso, hay diferencias de opinión muy marcadas, por eso me voy, y entre ellas está el de la muerte cruzada que le recomendamos y que él no quiso hacer. Ahora se ratifica en el informe a la Nación Lasso de que no va a haber muerte cruzada. Habría sido un harakiri, habría sido un suicidio político con los niveles de caída en la aprobación de su gestión. Se hubiera ido él también a su casa, evidentemente, hubiera disuelto la asamblea y se hubiera ido él a su casa y se hubiera nombrado a otro presidente, seguramente. Pero me parece que sí, que es alguien diletante, que es alguien que toma decisiones tal vez con su círculo íntimo, más cercano, y habría que ver cuánta influencia tiene, por ejemplo, sobre la política o sus decisiones políticas su propia esposa. Hay temas vinculados con los derechos humanos, como por ejemplo el tema justamente del veto total que ahora está convertido en ley y que finalmente ha pasado en este desbarajuste que llamamos Ecuador. Ha sido publicado en el registro oficial. ¿Cuánta incidencia tuvo, por ejemplo, la señora María de Lourdes Alcíbar en una decisión de política pública importantísima para millones de mujeres en el Ecuador? Y que a la larga, desde no solamente la visión conservadora de Opus Dei, de Guillermo Lasso, sino desde esta visión ultraconservadora, marianística de la señora María de Lourdes, vaya nombres, María de Lourdes Alcíbar, hicieron para dejar indefensas a miles de mujeres ahora frente a temas tan complicados como la violación, el incesto, etcétera, etcétera. Así que sí, yo creo que Lasso es alguien que no estuvo nunca, se le nota que todavía no está, y esto yo creo que no se adquiere en 4 años, preparado para gobernar un país. Estuvo seguramente y le fue bien dirigiendo su banco, pero no es alguien que tenga la estatura de un estadista. Natalia, en torno justamente a los derechos humanos, en el informe a la Nación, el presidente decía que Ecuador está a la vanguardia justamente en el tema de derechos humanos. Cifras sin precedentes en torno justamente al cumplimiento de derechos humanos. Claro, omitió lo de las cárceles, omitió justamente la ley de la interrupción del embarazo. ¿Qué es lo que está mirando Lasso o qué es lo que le hicieron mirar a Lasso para decir que Ecuador se encuentra en la vanguardia de los derechos humanos? No tengo idea lo que esté pensando, ¿no? Porque lo que menos ahorita está garantizado son los derechos humanos, o sea, y en todos sus, digamos, su espectro, ¿no? O sea, no hay una política social en lo absoluto que, por lo tanto, vulnera los derechos, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero el derecho, estos derechos, ¿no es cierto?, que debe darse a todas las demandas, como el tema de las mujeres, el tema de las culturas otras, ¿verdad?
El tema de las cárceles es terrible, ¿no? O sea, eso es clarísimo la vulneración de los derechos. Y ahora ha comenzado con el tema de la persecución política a organizaciones sociales. Entonces, es un gobierno que lejos está de tener un mediano sesgo de ser, digamos, de respetar y menos de garantizar los derechos de la sociedad, ¿no? O sea, todos los muertos en las calles, toda la violencia en las calles también es parte de eso, o sea, no hay. O sea, el discurso de Lasso en su contenido, digo, es inverosímil, no, es increíble, o sea, no se puede creer eso, o sea, por eso digo, es un montaje ahí circense mal hecho, ¿no? Porque hay también formas de circo que tienen alguna gracia, o sea, no, desde la figura de él, ¿no? Desde su forma de hablar hasta lo que dice, ¿verdad? Hasta lo que dice, ¿no? No tiene la altura de lo que tendría que ser un informe a la nación y un informe, digamos, del Ejecutivo, ¿no? Y claro, yo creo esta forma constitucional del presidencialismo en la figura de Lasso se vuelve peligrosísima desde mi punto de vista. Claro, justamente en este tema de los derechos humanos, por ejemplo, él, como dije, omite también, por ejemplo, la represión que se hizo el 8 de marzo a una marcha de mujeres, ¿no? Donde, entre otras cosas, la misma exsecretaria de Derechos Humanos, Ordóñez, en su carta de renuncia, hizo notar ese aspecto. Pero me sigo preguntando qué es lo que ve Lasso él y sus colaboradores para decir que Ecuador está en la vanguardia en derechos humanos. No entiendo, pero bueno, veamos qué pasa con el transcurso del tiempo para entender justamente esta vanguardia en derechos humanos que sigo sin entender. Amigos internautas, cibernautas, nos encontramos aquí en el programa Argumentos, que se transmite por la plataforma digital Ecuatorial FM a través del Real Audio, así como también a través de los canales de YouTube y Facebook. Estamos dialogando sobre el tema el realismo mágico del informe a la nación del presidente Lasso, y para esto contamos con la participación de la socióloga Natalia Sierra y también del politólogo Hernán Reyes. Los dos, a su vez, son catedráticos universitarios de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad Católica también de nuestro país. Continuando con el diálogo, Hernán, a ver, el presidente Lasso en su informe a la nación también dijo: tenía que venir un banquero para arreglar y poner en marcha al país. Él mismo de su propia boca dijo: tenía que venir un banquero. Las cifras macroeconómicas que él presentó en este informe muestran a una economía bastante saneada, que bueno, yo no sé qué tan cierto sea esa sanidad en la macroeconomía de nuestro país, pero si bien es cierto, esos temas, yo me acuerdo en los años 90 con Sixto Durán Ballén cuando fue presidente y su vicepresidente Alberto Dajit, cuando también decían de lo mismo, que tenían que sanear, bajar el déficit fiscal, etcétera. Bueno, muestran una macroeconomía aparentemente casi saneada. ¿Cuánto de esa macroeconomía saneada beneficia al pueblo ecuatoriano? ¿Cómo se puede interpretar eso, Hernán? Bueno, hemos venido justamente ya identificando algunos puntos donde, primero, la metáfora de la salud económica en boca de un personaje como Guillermo Lasso, así como hubo otros, digamos, políticos de la línea justamente pro-neoliberal, aunque de hecho hayan aplicado un neoliberalismo, como lo decía Natalia, muy sui generis en Ecuador, es una metáfora cuestionable. La economía no es un ente que esté enfermo o que esté sano. La economía es simplemente un cúmulo, un conjunto de relaciones entre los distintos actores de una sociedad. Los actores ciudadanos, los actores políticos, los actores propiamente que manejan recursos materiales, etc. Y en ese sentido, la verdadera, si es que utilizamos esa metáfora, la verdadera salud de una economía se da cuando no es que esta economía crece como erróneamente sigue convencido el señor Lasso y sus adláteres. Porque cuando una economía crece, lo que puede es crecer con bolsones de concentración de riqueza para unos pocos y con la expansión de la pobreza para muchos. Y sigue creciendo.
Entonces, claro, a este señor, por ejemplo, entre otros temas, le interesa mucho decir la economía va a crecer más allá de lo que dice el BID o la economía va a crecer, digamos, a 5 puntos, cuando no es un tema de crecimiento de la economía global o de crecimiento del PIB del país, porque esto esconde, oculta las desigualdades, las brechas que hay entre un número cada vez mayor de pobres que reciben cada vez menos de esa riqueza generada en el Ecuador y un número cada vez más importante de personas que están acumulando, digamos, en su haber un patrimonio económico inverosímil. Entonces, yo creo que en definitiva, el ciudadano, la ciudadana que vive cotidianamente las dificultades para llevar, digamos, el pan a su mesa, como se suele decir, la gente, los jóvenes, los miles, decenas de miles de jóvenes que no encuentran empleo, los emprendedores que quiebran, después de seguirle este canto de sirena de Lasso, que simplemente les dice, acordémonos, les decía, damos créditos de, no sé, $1,000 para el emprendimiento, o de $300 para el emprendimiento. ¿Qué se hace con $300 para ponerse un emprendimiento? Digo yo, en este país. Y por supuesto, los estudios muestran que 3 o 3,5 de cada 5 emprendimientos quiebran antes de los 2 años de gestión. Porque vivimos un país marcado por la violencia, primero. Lasso quiso hacerse loco, en definitiva, de este tema. Vivimos un país marcado por la violencia. Vivimos un país marcado por la corrupción. Lasso no dijo una palabra sobre su acción respecto a la corrupción. No dijo nada, a pesar de que creó una secretaría ad hoc, lo mismo que hicieron otros gobiernos y no les funcionó, de lucha anticorrupción en el propio Ejecutivo, cuando sabemos que la mayor cantidad de corrupción se da precisamente en las negociaciones entre Ejecutivo y sector empresarial. Y en ese sentido, a mí me parece que está hablándonos justamente, y buena el nombre que Cristian has puesto a este programa, el país de Macondo, un realismo mágico. Lasso vive en las nubes, yo creo que vive en las nubes precisamente, o vive en las nubes en ese avión que tiene esas 2 turbinas que él planteó en su informe de actividades. Vive arriba, él mira todo desde arriba y por eso no alcanza a ver lo que está sucediendo abajo en el día a día de la gente, creo que esto hace que los ecuatorianos tengamos que hacer algo. Es decir, no en vano ahora existe esta acción tan denostada por los medios y los periodistas de los medios privados de revocatoria de mandato desde sectores de la sociedad civil, que nos pueden gustar o no quién está encabezando, pero yo creo que hay una sensación, hay un espíritu en mucha gente que dice, este señor no ha hecho nada de lo que ofreció de manera desesperada en su última etapa de campaña electoral, no ha hecho nada en el primer año. Y creo que los ecuatorianos deberíamos darnos cuenta que cuando un asambleísta, cuando una autoridad pública o cuando un presidente de la República no hacen nada de lo que dijeron que iban a hacer, finalmente no merece estar ocupando el cargo que ocupa. Y más allá de cómo le vaya a este proceso de revocatoria de mandato a Lasso, al cual yo me sumaré, yo firmaré donde haya que firmar, y si tengo que promocionar este proyecto, lo haré. Creo que Lasso, después de este primer año, ha demostrado que no tiene la estatura de un estadista, de un gobernante, que engañó, que estafó a quienes votaron por él, y que finalmente está incumpliendo inclusive la ley electoral, y por lo tanto debería él irse a su casa. De hecho, sabemos que esto es complicado, sabemos que él por su propia cuenta no va a dar un paso al costado, obviamente, y aunque se va a dificultar la situación política y social del Ecuador, seguramente él seguirá intentando boyar esa situación, pero a mí me parece que va a enfrentar un proceso creciente de desafecto, de repudio y de rechazo de la gente a lo que siga haciendo. Natalia, en el informe que presentó Lasso también hay algo que se notó, la ausencia de la acción del vicepresidente de la República. No se habló nada del trabajo de la vicepresidencia, de las perspectivas que tiene o tenía o debería tener con el segundo mandatario. En redes sociales, incluso antes del 24 de mayo,
circuló justamente este distanciamiento que parece haber con el segundo mandatario, e incluso en una entrevista otorgada por parte del vicepresidente a un medio de comunicación impreso de nuestro país, se notaba que como que el vicepresidente también quiere marcar una cierta distancia con el gobierno de Lasso. Estamos hablando de de un posible, ¿cómo se podría decir? Una posible conspiración desde la vicepresidencia de la República hacia el gobierno de Lasso, tomando en cuenta incluso que muchos médicos del área de salud, que es poco común ver a los médicos, especialmente que trabajan en el sector público, que abran la boca diciendo los problemas que están pasando, tanto por la falta de insumos como por su cuestión laboral mismo. Tomando en cuenta también que el vicepresidente, de acuerdo al decreto presidencial emitido por el mismo Lasso, se le da la competencia de trabajar en el sector salud. Entonces, como que todo confluye. ¿Hay una conspiración de la vicepresidencia hacia el presidente Lasso o qué sucede? No puedo decir eso, yo no tengo conocimiento, ¿no? Lo que yo puedo decir es que es un gobierno fallido. Es así como un gobierno fallido dentro de un Estado que también está al punto de ser un Estado quebrado. O sea, eso es lo que yo miro, ¿no? O sea, cuando no hay no creo que hay un proyecto, yo creo que hay una especie de un desorden político, ¿no? Algunos llaman, que estaría dentro de lo que podría pensarse como el momento de un anarcocapitalismo, ¿no? O sea, un capitalismo absolutamente desordenado, violento, y en ese contexto están estos gobiernos, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, ¿no es cierto? Y no hay un proyecto, cualquiera que sea, obviamente el proyecto neoliberal era terrible, pero creo que ahora es peor aún todavía, justamente porque es una especie de desate de un capital caótico, desordenado, ¿verdad? Donde no hay proyectos, donde la gente se dispara para cada uno para su lado en busca solo de hacer negocios, ¿no? Eso siento que están viendo. O sea, no, ¿qué va a hacer el vicepresidente que está encargado de la política de salud si no hay política de salud? Si no hay política de salud, más allá de lo que él diga. O sea, no acabábamos bien de la vacunación y comenzaron a despedir a médicos, comenzaron a despedir funcionarios públicos que estaban ligados a ese proceso, ¿no? Entonces, no más que una conspiración, yo creo que es parte de esto, de un gobierno fallido. No existe para mí un proyecto claro, ¿no? E incluso eso hace que se va a ir el gobierno volviendo con los aparatos represivos del Estado mucho más violento, ¿no? Porque cuando no hay una mediana hegemonía, la respuesta frente a la pérdida, ¿no es cierto? Nunca tuvo, además, porque entró débil, es la respuesta militar, la respuesta violenta, la respuesta represiva. Y hay que entender, además, que estamos en un contexto latinoamericano donde se están disputando muchas cosas. Eso también no hay que perder de vista. Es decir, tenemos las elecciones en el país vecino, con la alta probabilidad de que gane Petro, ¿verdad? Y eso le envuelve al Ecuador en todas unas estrategias desde la embajada norteamericana, porque si pierden Colombia, ¿a dónde se van a ir? El resto de países, nos guste o no nos guste, ¿no es cierto? La mayoría al menos están con gobiernos, al menos en el nombre, digamos, gobiernos del lado progresista o más cercanos a la izquierda, ¿no? Brasil seguramente va a ganar Lula, creo yo, en las próximas. Entonces, ¿qué queda, no es cierto? Para el Estado norteamericano, además de un contexto de la guerra en Europa, donde también está perdiendo mucha fuerza. O sea, el imperio norteamericano también está en decadencia. Y habría que pensar ese contexto, porque no es tan fácil, no solo ubicarnos a este gobierno, ¿no? O sea, un gobierno débil, ilegítimo, pero está en un contexto, un geopolítico bastante complejo. ¿Podríamos decir que el gobierno se está autoconspirando entonces? Porque los errores, la poca efectividad en su trabajo, ¿podría decir que es una autoconspiración a sí mismos? Doctora Natalia. Se podría decir, pero yo lo que realmente creo es que es
eso es fallido, no hay directrices, es decir, es un gobierno como que está arrastrado por esta violencia del capitalismo en su época mafiosa, ¿no es cierto?, en su época caótica. Así lo veo yo, ¿no? Más que si está conspirando o no. Eso es el gobierno que expresa de la mejor forma este momento del capitalismo mafioso, decadente y caótico. Hernán, bueno, hemos notado o se ha notado que desde el gobierno de Moreno, obviamente Moreno marcó distancias con su matriz, que era la Revolución Ciudadana, marcó distancias, y no solo que marcó distancias, sino que incluso se dio la vuelta al otro lado de la teoría de pensamiento y teoría económica, ¿no? Sin embargo, al parecer, la política emprendida desde ese entonces por el Estado ecuatoriano y el gobierno fue una lucha en contra de un pensamiento, en contra del progresismo, que hasta ahora se nota aquello. Eso es lo que les impide desarrollar otras políticas, es decir, este empeño en enterrar, en negar, no sé, en desprestigiar al lado progresismo, es lo que en cambio les ha hecho olvidarse de atender a la ciudadanía. A ver, creo que hay un problema de fondo que está atravesando varias de las democracias, no solamente latinoamericanas, en el mundo, que es el problema de la polarización. La polarización política es un fenómeno que, junto con la desafección política, es decir, esta especie de rechazo creciente que tienen los ciudadanos frente a todo lo que les huela a política y a políticos, creo que está marcando mucho los comportamientos, no solamente electorales, sino también, digamos, de los propios gobiernos. Y yo diría, sí, aquí en el Ecuador esa polarización se expresa, por ejemplo, en un marcado anticorreísmo que yo diría tiene dos vertientes. Tiene una vertiente más ideológica, propiamente político-ideológica. Hay gente opuesta al progresismo correísta en el Ecuador porque está en una posición más de derecha o porque está en una posición más de izquierda, así de simple. Pero yo creo que eso es lo minoritario. En realidad, el clima de opinión que se ha ido enrareciendo en el Ecuador y gestando estos últimos años más, nos lleva a pensar que hay una suerte de obsesión anticorreísta de carácter muy emocional. Y en ese sentido, mientras el Ecuador siga dividido en una suerte de estás con el correísmo o estás contra el correísmo, yo creo que las élites en el Ecuador son las que finalmente terminan sacando provecho de eso. Y creo que los sectores populares, los sectores más precarizados de la sociedad ecuatoriana, terminan siendo o cayendo en esta suerte de juego manipulador. Porque yo creo que la política en el Ecuador no se reduce a que votemos por el progresismo o votemos en contra del progresismo, votemos por el correísmo o votemos en contra del correísmo. El correísmo, o mejor dicho, el progresismo que encabezó Correa, tuvo sus alcances, planteó un modelo de gestión del Estado particular, más de carácter redistributivo, y tuvo sus límites claros en muchos sentidos, y por ejemplo en el tema de derechos humanos fue claroscuro. Por un lado, en la Constitución se hablaba, y en los discursos de Correa siempre se hablaba de derechos de todo tipo. La palabra derechos estaba presente en todo lado, pero en la práctica también se violentaron derechos de determinados grupos sociales cuando estos se opusieron a la gestión de ese gobierno. En cambio, yo diría, en el gobierno de Moreno se desmanteló esos avances que había podido haber en ciertos temas por parte de Correa, y ese fue el verdadero gobierno de transición. Moreno fue el gobierno de transición hacia lo que se podría denominar el postprogresismo. Y claro, el postprogresismo, lamentablemente para nosotros los ecuatorianos, terminó siendo encabezado por una postura de derecha empresarial como Lasso, cuando pudo haber sido distinto. Por ejemplo, digo yo, la historia nuestra, si es que no pasaba Lasso a la segunda vuelta, como que casi no pasó en el 2021, y pasaba, por ejemplo, Yacu Pérez. ¿Qué hubiera sido del Ecuador con esa propuesta post-progresista? Porque Pérez
no era precisamente con postura encabezada por Pérez, si es que él eventualmente, hipotéticamente, hubiera ganado en las elecciones. Entonces, yo creo que esos son los problemas estructurales de fondo que vivimos en el Ecuador y que no podemos como sociedad todavía a ratos ni identificarlos bien, ni peor, establecer un camino para irlo solucionando. Mientras el Ecuador siga siendo un país donde la estructura económica es tan distorsionada que sigue en manos de las élites, donde el desbarajuste institucional es tan marcado que finalmente lo poco que se había avanzado, yo digo, en el gobierno de Correa, de poder hacer instituciones medianamente eficientes en su gestión, se ha ido borrando con el codo. Y donde la sociedad está marcada por este juego tan perverso de polarización política de carácter más emocional y con poquísima racionalidad, yo creo que la situación política y social va a seguir empobreciéndose. ¿Suena a ser un buen propósito o de venta de los bienes públicos es parte de estos gobiernos que hacen negocio, ¿no? Que hacen negocio con la riqueza con la riqueza común, pues, ¿no? Con la riqueza social. Y lo otro son intentos también de hacer negocios con grandes corporaciones, ¿no? Cosas que no, en estricto sentido, no benefician a la sociedad, sino que benefician a ciertos grupos, ¿no? Que negocian con estas iniciativas, yo qué sé. O sea, a mí me parece que no, en eso no hay que perderse, ¿no? Además, hay que seguir denunciando todo este intento de vender todo lo que pueden. Eso siempre han hecho los gobiernos neoliberales, ¿no? O sea, tratan de vender, concesionar todo lo que pueden, es decir, desmantelar, no solo el Estado, sino los bienes de la sociedad. O sea, esperemos, creo que habría que pelear, yo también estoy de acuerdo con la revocatoria del mandato, o sea, porque no puede ser. O sea, no puede ser que este gobierno incapaz siga ahí y la sociedad tendría que irse organizando de forma autónoma, ¿no? Para poder defenderse también, porque con estos gobiernos, para mí, lo que hacen es como declarar la guerra a la sociedad. Yo me voy a tener que retirar, le agradezco mucho porque tengo que salir a hacer... sí, ok, Natalia. Despido y de Hernán también, y gracias por el espacio. Ok, Natalia, muchas gracias por su participación y bueno, en realidad ya con esta última interrogante que le vamos a hacer a Hernán, terminamos el programa. Gracias, Natalia, por su presencia y esperamos tenerla también en una próxima oportunidad. Gracias, buen día. Hernán, para justamente ya terminar el diálogo, todas estas situaciones que están viniendo desde la sociedad civil, como la revocatoria del mandato, ¿es una solución práctica a lo que está viviendo nuestro país? ¿O no se ve un horizonte? Porque, claro, se le revoca el mandato a Guillermo Lasso y ¿después qué? A ver, con esa... muchas veces los gobiernos, la mayoría de las veces los gobiernos, echan mano de este discurso de cuidado con topar nada porque lo que puede venir después es peor que lo que tenemos. O sea, sí, estamos mal, tenemos problemas, no hemos logrado solucionar esto, aquello, pero cuidado con avisorar un cambio de fondo porque lo que viene después es la incertidumbre y puede ser el apocalipsis total. No creo que las acciones políticas que una sociedad tome, la movilización social, por ejemplo, deba estar, digamos, encuadrada en este tipo de miedos y de generación de supuestas incertidumbres que los discursos oficialistas plantean. La revocatoria de mandato es un tema muy difícil, es una figura constitucional primero, es un derecho que tenemos los ecuatorianos. Es un tema en la práctica bastante difícil, reunir 1.700.000 firmas es una tarea gigantesca en estos momentos donde la sociedad
ecuatoriana está tan desestructurada, donde el tejido social está tan fragmentado, pero finalmente es un derecho. Es una iniciativa que más allá del resultado que finalmente tenga, puede movilizar la conciencia de los ecuatorianos. Y entonces, claro, los medios de comunicación, toda esta canalla mediática de los medios privados fundamentalmente, van a seguirle la cantaleta al gobierno de que, uy, después de eso, ¿qué va a pasar? Es peor lo que se viene, ya le destituimos a él, pero ¿quién va a quedar? Va a quedar Borrero, pero Borrero no sé cuánto, va a quedar Llori. Yo creo que esos son digamos, las típicas estratagemas de quienes de alguna manera ya están temerosos de que puedan iniciarse procesos de acción ciudadana, de movilización social, de lucha social. Y en ese sentido, yo creo que más allá de esta figura de la revocatoria de mandato, las próximas elecciones del año 2023 pueden ser un buen espacio para, dentro de los cánones democráticos, poderle decir al gobierno basta, poder votar en contra de Lasso, en contra de los sectores que han apoyado a Lasso, la izquierda democrática. Yo creo que Pachacuti va a resultar también un movimiento fuertemente afectado por el pésimo desempeño de la señora Llori al frente de la Asamblea, un puesto que le quedó enorme y para el cual simplemente está ahí porque Lasso le puso y el compromiso fue que ella le sirva a Lasso mientras esté ahí. Y en ese sentido, yo digo, toda lucha social, toda iniciativa de oponerse contra un gobierno que gobierna en contra del pueblo, en contra de la sociedad, como es el gobierno de Lasso, es positivo. Bueno, para ir terminando ya con esto, sí, Hernán, y agradeciéndose por su participación aquí en el programa Argumentos. Hay algo que me acaba de llegar acá y bueno, también me hubiese gustado preguntarle a la magíster Sierra, pero bueno, se tuvo que ir. Pero le pregunto a usted, aparte de la vacunación, que fue un tema incluso obligatorio, sin ninguna otra alternativa que hacer la vacunación a la ciudadanía, aparte de ese logro, llamémoslo así, entre comillas, por parte del gobierno de Lasso, ¿qué otra cosa podríamos destacar de este gobierno del Guillermo Lasso? ¿Hay algo destacable o en realidad no hay nada, aparte de la vacunación? Mi respuesta es nada. Yo creo que este es un año perdido para el Ecuador. Un primer año perdido. Creo que será importante que cada vez mayor cantidad de gente reconozca y pueda estar consciente de que este es un año perdido para el país. Este es un año de retroceso para el país y lo más grave de todo, es un año perdido después de que en 100 días, justamente, la exitosa campaña de vacunación de Lasso abrió las puertas, la posibilidad potencialmente de que este sea un primer año ganado. Es decir, él lo que hizo con la mano en la vacunación, lo borró con el codo en lo que él finalmente ha hecho los siguientes 9 meses de gobierno. Entonces, sí, este era un informe que yo ya lo decía antes en alguna entrevista previa a la rendición de cuentas. Yo no sé en qué va a invertir 1 hora y media o 2 horas o 2 horas y media Lasso en la Asamblea Nacional, porque no tiene nada que mostrar. No ha hecho absolutamente nada. Cuando no se invierte nada de parte del Estado, cuando se gestiona mala política, como ha hecho Lasso, abriéndose frentes por todo lado, peleándose con sus antiguos aliados, peleándose con adversarios políticos con los cuales hubiera podido lograr niveles mínimos de gobernabilidad, como parece que fue el intento inicial de negociación con el movimiento UNES, cuando finalmente se pelea con los movimientos sociales también, cuando acusa a todo mundo de ser parte de la trilogía del mal, de que le intentan desestabilizar, etcétera, etcétera, se nota que es un gobierno incapaz, inepto, que al no hacer nada se embrolla él solo en términos de la política y que a la larga en el informe esto se vio con claridad. Fue un informe lleno de medias verdades, lleno de falacias, con muchos vacíos, mal estructurado, donde, digamos, el ciudadano común y corriente, yo dudo que haya tenido el estómago para aguantarse hora y media de un informe de esta calaña que fue el que presentó Lasso. Ok, Hernán, le agradezco por su participación y bueno,
Seguiremos dialogando en otras ocasiones porque aún hay mucha tela que cortar. Gracias, Hernán. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Cristian, por la invitación. Hasta la próxima. Y amigos internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del país y del mundo, esto fue el programa Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas y les espero la próxima semana con más de Argumentos. Un fuerte abrazo. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.